programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Jesús, las mujeres y yo, un espacio de reflexión bíblica con ojos y voz de mujer. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Vamos a unirnos en oración. Oremos. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que por tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad, para poner por obra lo que enseñes a nuestra vida. Amén. En las reflexiones que hemos venido teniendo, estamos aprendiendo de los 4 verbos de acción sobre el discipulado que se nos ha presentado en el Evangelio según San Juan. Estos 4 verbos de acción, conocer, creer, permanecer y servir, nos ayudan a entender el caminar discipular. Así, las discípulas y discípulos de Jesús han de servir por amor, movidos por esa fe que se da por la convicción de creer en Jesús. Decíamos que creer para la comunidad juánica es una decisión libre desde el interior, en respuesta al amor con que Jesús les ha revelado el amor del Padre. Una iglesia así que forma discípulos y discípulas bajo estos parámetros traerá como efecto dejar de caminar en las tinieblas y no someterse a estructuras de poder que, ocultando el amor de Dios, privan al ser humano de una vida plena, equilibrada. Así se podría decir en positivo, a conocer la verdad, la cual nos hará libre. Y esta última declaración nos remite precisamente a nuestro tercer verbo, conocer. El verbo conocer. Una vez más nos encontramos que en el Nuevo Testamento existen gran cantidad de vocablos en griego que se traducen en español como el verbo conocer o saber, o de forma sustantiva como conocimiento, entendimiento, etc. Vamos a dar algunos ejemplos de estas palabras, de estos vocablos, y vamos a nombrar la cita, puesto que es importante escuchar en qué momentos se están usando. El primer vocablo, gnosis, que se traduce como inteligencia, conocimiento, conocer o ciencia. Aparece 22 veces en el Nuevo Testamento, pero en el Evangelio de Juan no se usa. Escuchemos lo que dice Lucas 11:52. Qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley, porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. El segundo vocablo es sofía. Se usa para expresar la sabiduría del ser humano y del conocimiento de Dios. Lucas 2:52. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios,
y de los hombres. Su frecuencia en el Nuevo Testamento es de 52 veces, pero tampoco la usa el Evangelio de Juan. Un tercer vocablo es sunesis, que se traduce como entendimiento, comprensión o inteligencia. Escuchemos Lucas 2:47. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Este vocablo sunesis se usa solamente 7 veces, aquí refiriéndose a la inteligencia de Jesús que hablaba con los maestros de la ley, pero tampoco lo usa el Evangelio de Juan. El cuarto vocablo, pronesis, que se traduce por conocimiento, prudencia o sabiduría a la voluntad de Dios y solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Uno es en Lucas 1:17 y otro en Efesios 1:8 que vamos a escuchar. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. A estos 4 vocablos hay que añadir ahora los 2 que usa el Nuevo Testamento con más frecuencia y que son los que va a usar especialmente el redactor del Evangelio de Juan, que son los vocablos ginosco y oida. Veamos el primero, ginosco. La gran variedad de uso de este vocablo dificulta su interpretación, pues su frecuencia es de 222 veces en el Nuevo Testamento y de estas 52 se encuentran en el Evangelio de San Juan. De manera general, su traducción va desde tener conocimientos adquiridos por la experiencia, aprender, entender, percibir, pasando por referirse al contacto inclusive íntimo de los esposos de un hombre y una mujer, hasta el empleo particular al representar el conocimiento acerca de Dios Padre y de Cristo y de todas las cosas relacionadas con ellos o que proceden de ellos. En el Evangelio, aunque presenta una gran gama de significados, el más frecuente es el que connota un conocimiento dado por la experiencia de compartir o de la unión o intimidad con otra persona. Es decir, es un conocimiento adquirido por la praxis. Se recibe información, pero también está la relación entre el que enseña y el que aprende. El otro verbo es oída. Por su parte, este verbo oída se usa 316 veces en el Nuevo Testamento y de los cuales casi una tercera parte la usa el Evangelio según San Juan. Su uso peculiar en el Evangelio se basa precisamente en la relación del conocimiento, expresado también en términos de visión. Es decir, es percibir las señales, la visión que lleva a la fe, el obrar de Jesús y el asimilar sus palabras. Esto también nos lleva a que debemos reconocer la identidad de alguien al que nosotros conocemos por sus características. Puede ser por su voz o su propia persona. En otros aspectos se refiere a tomar la conciencia de algo y tener la convicción, el conocimiento y el saber como un portal para comprender lo espiritual desde la propia realidad. O en otras palabras, saber percibir desde la visión de Jesús o con los lentes de Jesús, como diríamos más fácil. Aunque en la traducción al español ambos verbos pueden ser intercambiables, es importante distinguir, por tanto, en el Evangelio según San Juan, el uso de ginesco como el conocimiento adquirido por la experiencia y el de oída como la interiorización del conocimiento desde la visión de Jesús. Ejemplificando todo este desarrollo de los vocablos en griego, para lo que en español se traduce por conocer o saber, el encuentro de Jesús con Nicodemo, este maestro de la ley, nos muestra muy claro este ejemplo. Escuchemos el relato en Juan 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces
si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Aquí termina la lectura. La palabra rabí con la que inicia este texto tiene un tratamiento especial. Si se observa desde la fuente del Jesús cronológico narrativo, las palabras de Nicodemo se pueden tomar como una ironía o una burla a la persona de Jesús. Joaquín González, en su libro Jesús en Galilea, aproximaciones desde la arqueología, desde este enfoque analiza la figura de Jesús y se sabe y presenta que por 4 razones en el judaísmo del primer siglo, Jesús no podría ser por ningún motivo el ostentar el título de rabí. Primero, porque Jesús no tenía lo que podría llamarse estudios oficiales sobre la ley y tradiciones judaicas en una escuela o con personalidades reconocidas como el maestro Gamaliel con el que estudió San Pablo. En Palestina del siglo I existían 2 grandes escuelas famosas en Jerusalén, la del Hillel y la de Shammai. Ambas formaban parte de la enseñanza superior de Israel y eran la máxima autoridad en tiempos de Jesús, donde se formaban discípulos y futuros escribas que pudieran ejercer su cargo en los tribunales y en las sinagogas. La segunda razón por la que Jesús no podía ser un rabí o ostentar este título es porque su doctrina no era suficientemente ortodoxa de acuerdo a las prescripciones de la ley. El tercer punto es porque en sentido muy estricto los métodos de Jesús para enseñar la ley y sus técnicas de argumentación no coincidían con las de los escribas o maestros reconocidos. Y por último, porque precisamente este grupo de maestros, escribas y fariseos especialmente, eran precisamente blanco de sus críticas. Para afrontar las afirmaciones anteriores, se observa ahora la enunciación de Rabí en voz de Nicodemo, y desde la fuente del Jesús anacrónico enunciativo, el redactor del Evangelio de Juan manda la ironía inicial de Nicodemo al poner en su voz el reconocimiento de la autoridad de Jesús como maestro, es decir, el reconocimiento de una autoridad de élite, Nicodemo, a este maestro popular, Jesús, que ha cautivado la admiración, el asombro, reconocimiento y confrontación de la sociedad. Sin embargo, el redactor del Evangelio sube la ironía al informar en el versículo 10 y 11 que el maestro de élite, orgánico al sistema dominante, no sabe. ¿Y no sabe por qué? Porque no cree lo que oye. Con esta primera entrada a este relato, vamos a ir a nuestro corte musical. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser. Regresamos de nuestra pausa musical y nos quedamos en este reconocimiento de un maestro oficial ante Jesús, el maestro popular. Y es así como el Evangelio resalta la identidad de la comunidad juánica, sabedora de la validez de su fe ante el judaísmo dominante de la época, que resulta insuficiente e incapaz de aprender, es decir, de agarrar el mensaje de Jesús el Maestro.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo con el texto, el que Nicodemo le diga a Jesús maestro, de entrada no tiene nada de contradictorio para la comunidad juánica, pues aún hasta el día de hoy creemos, enseñamos y predicamos que Jesús es el maestro por excelencia, que obra y anuncia lo que Dios Padre le encomienda y que el contenido de su enseñanza siempre es oportuno, novedoso y bueno. Pero el redactor del Evangelio manifiesta que a Jesús no le impacta que un maestro reconocido se dirija a él con ese título de rabí. Le es insuficiente y entonces invita a Nicodemo a ir más allá del sabemos, palabra en plural con la que inicia el diálogo Nicodemo. Usa más que como representativo de una fe y un pensamiento de un grupo, pero como desviando las propias intenciones del visitante. Por eso la respuesta inmediata puesta en boca de Jesús por el redactor no tendría sentido si no se percibe que para Jesús y por ende para la comunidad juánica, para ver el reino de Dios se requiere nacer de nuevo, pasar de un sabemos a un yo creo. Esto rompe la estabilidad de toda la persona de Nicodemo, pues como buen fariseo ya se consideraba dentro del reino de Dios y por consecuencia poseedor de él. Pero ante Jesús debe reformular su identidad si quiere empezar a ver el reino de Dios. Jesús deja atónito a Nicodemo con su respuesta. Lo invita a ir más allá de su zona de confort y lo desafía con conceptos de doble significación. Jesús, al enseñarnos, nos confronta en nuestras realidades y nos invita a mantener atentos a nuevos significados. Esto es el conocer oída, comprender, saber percibir desde la visión de Jesús. Ahora bien, desde el inicio del encuentro, la tensión narrativa se abre cuando, al saludo de Nicodemo, Jesús no responde con otro saludo cordial, sino que la respuesta de Jesús es desconcertante y a primera vista sin correlación al diálogo iniciado por Nicodemo. Jesús en el diálogo da la impresión de responder a una pregunta. Respondió Jesús, dirá el versículo 5. No presente en las palabras de Nicodemo, y es en esta respuesta de Jesús que el relato da pauta a generar la acción transformadora. Dicha acción transformadora no se centra ahora en un gesto de sanidad, como en el caso del joven ciego de nacimiento, o en la provisión para cierta necesidad, como fue el caso de la mujer de Samaria, sino en una invitación muy concreta de Jesús, entrar en el reino de Dios. Este relato introduce así en el Evangelio el tema sobre el reino de Dios usando dos verbos, ver y entrar. Aquí se resalta que la acción transformadora radica en la visión que se tiene del reino de Dios. El reino de Dios para el Evangelio significa un cuestionamiento radical del ser humano, y tal es su radicalidad que Jesús le dice a Nicodemo y a nosotros: tienes que nacer de nuevo. Esto es un cuestionamiento que le da vuelta a nuestras acciones y valores. Jesús confronta, cuestiona y desafía a Nicodemo, quien ante tal respuesta que lo ha dejado totalmente desconcertado, solo alcanza a responder con uno de los métodos utilizados en su época: la interpretación literal. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hasta como en chiste pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Aunque Jesús le explica al maestro Nicodemo que hay una diferencia entre nacer de la carne y nacer del espíritu, Nicodemo pide ampliar la explicación. Y ahora escuchemos de qué manera continúa el diálogo, ahora empezando en el versículo 9. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen en lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo,
¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Hasta aquí la lectura. Y es aquí, en estos versículos, donde vamos a aplicar los dos verbos que usa el redactor de Juan para saber y conocer, ginesco y oída. Como en las ecuaciones matemáticas, vamos a sustituir los verbos del español al griego. Jesús le respondió: tú eres el maestro de Israel y no sabes, es decir, ginesco, esto. Es decir, no tienes la experiencia personal con Dios a quien tú enseñas. Y luego dice el texto: de cierto te digo que lo que sabemos, en este caso es oída, hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no creen en nuestras palabras. Es decir, ustedes no saben en el sentido de que no conocen la visión de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Nicodemo, como maestro de Israel, ha adquirido sus conocimientos en base a la práctica, el estudio constante de la Torá y su aplicación diaria. Es decir, sí ha adquirido un conocimiento que le da su identidad como maestro de la ley y con ello le da una autoridad ante sus contemporáneos y un reconocimiento de su palabra ante el pueblo. Es decir, es un ginesco, tiene conocimientos adquiridos por la experiencia, pero Jesús lo confronta y le dice que todo este conocimiento no es suficiente para ver el reino de Dios. Si Nicodemo amplía su visión para ver el actuar del Padre en la persona de Jesús, será un conocimiento que toma conciencia, que tiene convicción. Es el saber percibir una vez más desde la visión de Jesús. Por eso, ya no solo se puede conocer a Jesús por las señales que hace, como le dice Nicodemo, sino por la identidad de Jesús como Señor y Dios. Entonces, este conocimiento oída se tornará en nueva vida. Esto es el nuevo nacimiento del que Jesús le está hablando a Nicodemo. Uno de los textos más hermosos del Evangelio según San Juan es el capítulo 17, al que se le ha llamado la oración sacerdotal de Jesús. Y todo este extraordinario capítulo se centra en lo que Jesús le pide al Padre. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco, y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. Hasta aquí la lectura. Las implicaciones de este verbo conocer están íntimamente ligadas a la misión de Jesús. Jesús encarnado es la palabra de Dios revelada. ¿Para qué? Para dar a conocer el verdadero rostro de Dios su Padre y Padre nuestro también. Muchas personas dicen y afirman que conocen a Dios, pero muchos, y debemos reconocerlo, solo lo conocen por las películas que ven en Semana Santa, o por lo que les enseñan en casa, o porque en su sufrimiento llegan a concluir una imagen de Dios. Así alguien puede decir: Dios es injusto porque no sanó a mi familiar como yo quería, o Dios es cruel pues consideraban que el sufrimiento de su vida es un castigo de Dios. Para otros, Dios es un rey exclusivista, pues tiene privilegiados, porque a unos hace sufrir y a otros no. Para otros, Dios es un Dios bélico, pues en su nombre hombres y naciones han justificado guerra y han traído muerte a otros pueblos. Es así que estas falsas imágenes de Dios, que es la verdadera idolatría, hacen que las personas se alejen totalmente de Él. Pero conocer verdaderamente a Dios es tener un encuentro con Jesús, encuentro que revela el verdadero rostro de Dios. Jesús nos deja conocer este rostro de Dios bueno, misericordioso y compasivo, que se pone del lado de los que sufren, que anuncia con gestos y signos que las estructuras de opresión traen muerte, que se muestra tan humano, que enfrenta no solo tentaciones, traición y dolor, sino que pasa por la misma muerte.
Todo esto incluso está en contra de la imagen del Mesías prometido que esperaba el pueblo de Israel. Un Mesías que derrocara por la fuerza a Roma y restituyera la gloria de Israel. Pero no, Jesús es el Mesías, cuyo reino es un reino de paz, justicia y solidaridad, donde los pequeños, los excluidos, los que sufren son los primeros y donde el que quiere ser mayor debe servir a los demás. Por eso, conocer a Jesús entonces es ver la vida desde su óptica. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad. Que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Vendrá Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.